todo. Que os lo guardo todo. Estaría llamado, pero como no cogía un comprador directamente porque no sabía dónde estaba. Ya. ¿Te lo ha mandado ya? Me ha mandado a mí, le voy a decir a Inés, si la vas a ver, tiene una mesa redonda. Yo ahora Vale. te cuento. No le he contestado. Bueno, pues bienvenidos. Iniciamos ya el nuevo curso, la segunda parte del año, con esta segunda conferencia del ciclo dedicado a Jano con motivo de la exposición Jano medio siglo de carteles e ilustración. Sí quiero comentarles, antes de hablar de esta charla, conferencia, que la exposición se prorroga hasta el 29 de septiembre, el domingo 29 de septiembre, por si conocen a gente que esté interesada, que pueden seguir disfrutando de la exposición. Y comentarles que tenemos después una tercera conferencia dentro de este ciclo en el que se hablará sobre un documental dedicado a Jano, realizado por Javier Figuero, y también en el que también estará Juan Orellana. Bueno, la charla de hoy se titula Los ilustradores y la ilustración, y es pues una conversación sobre este tema en el que está Víctor Zarza, que es el comisario de la exposición, Fernando Vicente, ilustrador, e Inmaculada Corcho Gómez, directora del Museo ABC de Dibujo e Ilustración. Bueno, vamos a hacer una breve presentación de ellos. Víctor Zarza es licenciado en Bellas Artes, profesor de esta facultad desde el año 1990. Lleva un largo periodo impartiendo docencia en la asignatura de pintura del primer ciclo de licenciatura. Y se ha centrado, ahí se acopla, y se ha centrado en los cursos superiores y de posgrado. Es coordinador de las asignaturas de arte procesual de grado e intervención y acciones en el entorno. También ha sido director y ponente en los cursos de verano del Escorial, crítico de arte desde el año 2001 en ABC Cultural, director del Departamento de Pintura y Restauración entre el 2010 y 2014, además de participar en proyectos de innovación educativa y dirigir diversas tesis. Fernando Vicente es ilustrador autodidacta como Jano. Sus primeros trabajos como ilustrador han aparecido en el año 90 en revistas muy relacionadas con la movida madrileña, como Madrid y La Luna. Y después, durante un tiempo, pasa al sector de la publicidad, pero enseguida vuelve a la ilustración a partir de 1999. Muchos de ustedes conocerán sus trabajos porque participa asiduamente en El País y en sus suplementos, y como por ejemplo el Cultural de Babelia. Y gracias a esta participación ha ganado 3 premios Award of Excellence de la Society for New Design. También trabaja en revistas como Europa Viva, Ronda Ibérica, Lápiz, etc. También lo conocerán por algunas portadas de libros infantiles y juveniles, por discos, y su primera exposición la realiza en el año 84 en la Galería Moriarty y en el Festival de Cómic de León, y a partir de entonces ha realizado multitud de exposiciones. Pueden encontrar su obra recogida en publicaciones como Los Pin-Up de Fernando Vicente, de 2004, Literatura Ilustrada, de Ediciones Ciruelas, Artbook, o Fernando Vicente del 2014. Abrevio porque son bastantes. Y como pintor, Fernando Vicente se caracteriza por la presencia de la figura de la humana, con otros elementos que el autor ha ido coleccionando, y tiene más o menos, según lo que me comentan aquí, tiene 4 series principales en su obra pictórica: Anatomías, Atlas, Vanitas y Venus.
yo creo que lo mejor es que lo vean ustedes para que lo reconozcan. Y después Inmaculada Corcho Gómez es licenciada en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo, actualmente, como hemos dicho, directora del prestigioso Museo ABC de Dibujo e Ilustración. Desde 1993 ha trabajado en museos y colecciones de arte. Tiene una dilatada experiencia en el sector de la investigación y la gestión integral de proyectos culturales y ha sido jurado en numerosos concursos y asesora de diversas colecciones de arte, como por ejemplo ha sido directora de la Fundación ICO y actualmente del Museo ABC, como hemos señalado. Bueno, creo que son las personas indicadas para que nos hablen de Jano y que nos remitan a poder disfrutar y ver con mucha más conciencia la exposición que tenemos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Dalia. Bueno, empiezo yo, perdón, porque soy el moderador. Aquí hago de moderador y me corresponde a mí. Deberías estar en el medio. Ya, no pasa nada. Yo siempre soy un poco esquinero que no esquinado, que eso es otra cosa. Y agradecer, por supuesto, la presentación, que ya te dije la otra vez que a veces sacas cosas que yo ni me acuerdo ya de mi currículum. Estupendo, ¿no? Muy bien, porque a veces algún día que tenga que hacer alguna oposición, digo, oye, cuéntame mi trayectoria. Muchas gracias. No, bien, vamos a ver. Ya sabemos que Jano es, sobre todo, está ligado al nombre de la firma de mi padre, está ligada sobre todo al cartel de cine. Pero es cierto que él, si hablamos en términos de... ¿Suena un poco esto? Sí, se está llevando el micrófono, que quizás se acople, porque entiendo que estos son nuestros micrófonos. Sí, yo creo que se están acoplando a lo mejor. Vale. Los podemos separar a lo mejor. Sí. Hemos cambiado de instalación y... Bueno. Pero también es cierto que él tuvo muchísima popularidad en su momento por su trabajo editorial, fundamentalmente por su participación en la revista Chicas, tanto en las ilustraciones de la revista, que era una publicación que había, me parece que se subtitulaba la revista para las chicas para los 17 años o algo así, que llevaba Consuelo Gil Roset, y para la biblioteca de la revista Chicas, que eran generalmente novelas rosas, y también las series que hizo, las dos ediciones que hizo del Coyote, que como saben, pues estas novelas de José Mallorquín fueron muy populares en su momento, no solamente esta, sino también Los Bustamante, Dos hombres buenos, que tuvieron además su versión radiofónica y todo esto, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando hizo su primera exposición en el año 72, exposición de obra personal, que muchas de las personas que iban a la exposición y se presentaban y preguntaban por el artista, que querían conocerlo, muchas de las personas que venían no venían a ver al cartelista, sino que venían a ver o al dibujante de Chicas, o eran ya señoras mayores, que a los 17 años habían quedado muy atrás, o al portadista del Coyote, curiosamente. Es decir, esto le dio mucha popularidad. Mi padre empezó con la ilustración prácticamente, si no contamos el cómic, que el cómic es justo antes del cine, a mediados de los 40, pero empezó con la ilustración editorial prácticamente en paralelo al cine. El primer dibujo suyo, que está en las exposiciones del año 45, esta Grisalla de Jorge Negrete, prácticamente de esa época casi encontramos las primeras portadas para la editorial Tesoro y demás. A medida que el avance, y aunque no nos vamos a centrar en esta mesa redonda en la producción de Jano, sino que la producción de Jano nos va a dar lugar para hablar de la ilustración en general, mirando hacia adelante y mirando hacia atrás también, y en el presente, por supuesto. Habrá un momento en el que su firma y su estilo sean ya tan populares y tan reconocidos que los editores le pidan que haga algo semejante a lo que hacen los carteles, incluso a veces en las portadas, como es el caso de la colección popular literaria de Editorial Tesoro también. Él tiene que meter retratos de actores y actrices, vengan a cuento o no vengan a cuento. A lo mejor para la portada de un libro de José María Pereda o de Baroja había que meter a James Dean o a Gregory Peck, ¿no? Pero bueno, aquello vendía, pero no solamente porque vendía el retrato del autor, sino porque la gente identificaba estilo y cine. Y eso era un reclamo para vender estas colecciones, que eran colecciones de novelas populares. Además, hay que pensar, lo ha comentado Eulalia, mi padre era autodidacta, su formación viene de lo que él admiraba, de lo que él veía, de lo que él desde niño, fijándose en la obra de otros artistas, y a partir de ahí nace una admiración tremenda que se mantendrá durante muchos años y que ya de adulto le llevará a ser coleccionista de muchos originales, de aquellos dibujantes que él veía de niño y que admiraba de niño, ¿no?
lo ven, e incluso algunos contemporáneos, como hay aquí, por ejemplo, el caso de Teodoro Delgado, Antonio Casero, Lorenzo Goñi, ¿no? Pero él querrá recuperar toda esa ejemplares de esos dibujantes tan maravillosos. Entonces, ahí tenemos, por una parte, lo que viene del pasado, que tiene que ver con su formación, lo que él llega a ser en su propio estilo, y hoy, en ese sentido, por eso también contamos con Fernando, que es un ilustrador. Yo creo que es imposible hablar de la ilustración en España sin citarte, y además citarte en el top 10, por supuesto, ¿no? O sea, no, muchas gracias. Entonces, Inmaculada tiene también esa experiencia que es, por una parte, es la directora nada menos que del Museo ABC, con la colección que yo creo que debe ser la más importante de Europa, si no del mundo, lo que es un fondo gráfico de una empresa editorial, con un conocimiento bastante profundo de ese patrimonio que está gestionando. Pero por otra parte también, ella desde el primer momento que se pone a trabajar o pone en marcha el proyecto del Museo ABC, lo conecta con el arte contemporáneo y muy especialmente con los ilustradores, ¿no? Le interesa mucho incorporar esa faceta también para que de algún modo buscar esa conexión de lo que fue y de lo que es, ¿no? Entonces, yo creo que hoy podemos hablar de la ilustración mirando hacia atrás y mirando hacia adelante y mirando al presente, y yo creo que esto es lo interesante, ¿no? Entonces yo sí no me voy a resistir, ya que os tengo aquí, a preguntaros muy someramente, luego ya pasamos a otras cuestiones, ¿alguna opinión sobre Jano? De su estilo, no digo solamente la parte editorial, su estilo, algo que os llame la atención sobre... No me puedes preguntar eso aquí. Hombre, ya, no sé. Es que para que luego no digan que no hablo de mi padre. No, bueno, tampoco quiero poner en un brete. Independientemente de... Olvídate que soy su hijo. Eso, independientemente de que eres su hijo y que nos lo has hecho conocer de forma más profunda que a lo mejor otros ilustradores, que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, de conocer en las tripas de Jano, claro, realmente, del tiempo que hemos hablado, no solo con esta exposición, sino el tiempo que llevamos conociéndonos, independientemente de que lo hemos conocido y que lo hemos admirado, que nos has hecho conocerlo para que lo admiremos más de lo que lo podíamos admirar. ¿Se escucha? Sí, acércate un poco a... Es que estaba intentando evitar que hubiera resonancia. Vale. Sí, bueno, se oye bien. Sí. Y lo que decía, que nos has hecho admirarlo y para conocerlo, para que lo admiremos, es que lo más destacable del dibujo de Jano es que se reconoce y mucha gente se identifica, que creo que es uno de los grandes valores también de la ilustración, y reconocer lo que está representando. Estilísticamente, claro, Jano, yo lo sé porque tú me lo has contado también, pero que se ve en su obra, no era una persona que trabajaba solo en su estudio con su propia y con su propia intuición iba sacando su dibujo, sino que conocía las tendencias. Vamos viendo a lo largo de la exposición todos los estilos que se van incorporando, todos los conocimientos que él va adquiriendo, toda la destreza que él va adquiriendo, la destreza que coge desde niño, pero que la tiene que desarrollar, y tiene que desarrollar un estilo propio y desarrollar un estilo propio no para un formato pequeño, sino para un formato que estaba en Gran Vía constantemente. Entonces, si hay algo destacable o por lo menos que a mí me parece magistral, es que él crea su propio estilo, tiene la capacidad de aprender de otros o de lo que está viendo alrededor, y lo mejor de todo es que ha perdurado en el tiempo, como puede pasarle a Fernando. Sí. Es verdad, también, ¿no? Ahora hablaremos también del clasicismo de Fernando. Consiguió un lenguaje propio, tener un lenguaje propio tan reconocible que perdura. Eso es lo importante, y creo que es lo más interesante de los ilustradores, que no pasen de moda. Es decir, y también muy interesante
para que no se les pida a los artistas que estéis cambiando constantemente, sino que mantener un lenguaje propio y transmitirlo, y que además sea de buena calidad constantemente, eso. Pero incluso dentro de ese lenguaje propio, Jano se va adaptando a las distintas décadas. Claro, o sea, de repente ves público cómo diferente. su dibujo evoluciona, y hay un momento en el que rompe con lo que estaba haciendo hasta ese momento para estar en los años 70, imagino. Sí, o sea, claro. que es una cosa, y además es que lo hace muy bien. O sea, según va adaptándose, cada vez es mejor. Quiero decir que sobre tampoco... todo en un terreno como era el de la cinematografía, que estaba totalmente expuesto, y que cada día tenía que vender las novedades, y cambiaban los actores y cambiaban la estética de los actores. En ese sentido, sí que, pero independientemente de que se vaya adaptando al gusto del público, él mantiene un lenguaje propio, estilo, sí. un lenguaje propio. Bueno, yo quería contar, porque le escuché a Víctor el otro día la conferencia que dio sobre su padre aquí en esta misma sala, y de repente yo oía cosas como que me sonaban. Él hablaba de quiénes influyeron a tu padre, que él los compraba en los tebeos, en los cómics de la época, y puede sonar un poco artificial y porque estoy aquí que me habéis invitado, pero uno de mis referentes es tu padre. O sea, yo cuando soy niño, yo recuerdo perfectamente la firma de Jano. O sea, yo buscaba la firma de Jano. Era una cosa que a mí me interesaba mucho y me gustaba, porque además unía, yo creo que tengo un estilo incluso que en algunas ocasiones pictórico, que en algunas ocasiones se puede hasta parecer. Unía dos cosas. Una es el tema del cartel, que soy un enamorado de los carteles, es una lástima, y luego hablaremos de ello, que hoy en día las películas vayan siempre con un cartel fotográfico que no dice nada, en vez de seguir haciendo carteles o bien de ilustración o bien de diseño, que se ha perdido con eso yo creo que muchísimo, y unía eso a las caricaturas, que es un mundo que a mí me ha interesado siempre y que yo ahora también no hago cartel de cine porque no me dejan, porque no hay, aunque he hecho un par de ellos, y luego me he inventado historias como para hacer carteles de cine. El año pasado sacamos con un escritor un libro que se llamaba Las 25 películas de terror más importantes de todos los tiempos, y yo lo que hice para ilustrarlas fue carteles. ¿Qué cartel me habría gustado a mí hacer de Frankenstein, de Alien, de Drácula, de lo que fuera, ¿no? Un poco por inventarme carteles de cine, porque para mí es un mundo apasionante, ¿no? Y ya te digo que yo, para mí, era un absoluto referente. Antes, cuando estábamos viendo la exposición, he visto el cartel ese de Rafael, que yo cuando era un crío, en Campello, en Alicante, en el Gallo Rojo, pues aparecía de repente el cartel. A mí a Rafael no me interesaba nada, ni iba a ir a verlo, pero ese cartel, bueno, me iba todas las tardes a verlo. Quiero decir que para mí era una cosa importante. Y bueno, un montón de cosas que además en su biografía, de repente, como un poco tonto por mi parte, pero cuando he visto que yo tenía similitudes, pues me han hecho como gracia. Mi abuelo fue portero de finca en la calle Pinar, como la madre de tu abuela, vamos. Yo viví en la calle Núñez de Arce cuando me casé. Estuve viviendo 2 portales más arriba que donde nació tu padre. Son chorradas todo, pero bueno, yo empiezo también haciendo mis pinitos en el cómic cuando empiezo, que yo empiezo como dibujante de cómic, un poco como hizo él. Soy autodidacta y no estoy nada orgulloso de serlo, Tampoco lo estaba, que como te he oído a ti que decías de él, porque yo creo que hay que estudiar y que te tienen que enseñar y que pelearte, como he hecho yo toda mi vida, con la técnica y encontrar al final los rudimentos que te permitan expresarte, pues es muy complicado. En cambio, si te enseñan eso, ya lo tienes hecho, digamos, ¿no? Y yo también me compré un aerógrafo para empezar mis primeras ilustraciones. Todo mi primer trabajo está hecho con aerógrafo. Luego ya lo tiré por la ventana, como me parece que hizo también tu padre. O sea, que de repente esas similitudes con su biografía, pues como que me han hecho gracia, que me han hecho ilusión. Y ya te digo que yo siempre he seguido mucho la obra de tu padre, igual que él tiene colección de la gente que le gustaba, que fue comprando. Pues yo tengo mi Jano, que es muy pequeñito, pero tengo mi Jano. Es original de un programa de mano. Es un programa de mano, sí, de una película de Bergman. Sí. En el umbral de la vida. Pero he visto que él hace el primer cartel de la Feria del Libro Antiguo del Paseo de Recoletos. Yo hago ahora el cartel de la Feria del Libro de otoño, y
llevo ya 7, este año es el 7º que hago. Y esto lo he comprado en la Feria del Libro Antiguo. Sí, me acuerdo que me dijiste. Sí, sí. Y nada, lo he traído con toda mi ilusión para que lo veáis, porque como la exposición se queda un poco corta, pues pienso que aquí va a quedar de maravilla. Tu Jano. Mi Jano, claro. Sí, sí, yo tengo muy poquitas cosas coleccionadas, pero una de ellas es Jano, claro. Tengo, además, bueno, pensaba comentarlo más tarde, pero un poco por preparar, no sé si preparar, porque también no, ¿qué voy a preparar yo de Jano si no tengo ni idea, nada más que me gusta mucho? He llamado estos días de atrás a un coleccionista de carteles de cine que tú conoces, Jimmy Willis, sí, que es canario y tiene, a mí es que me ha comprado bastantes cosas y tiene de tu padre, tiene un montón de cosas. Y este hombre, bueno, cuando le llamé se entusiasmó con la idea, qué pena no poder ir a ver la exposición. Es el mayor coleccionista de carteles de cine, seguramente de Europa, y le han dicho hace muy poco, viene de Los Ángeles de haber estado este verano, que tiene una de las mayores colecciones del mundo, pero sobre todo por lo diversa, porque dice que, por ejemplo, yo no puedo competir con Spielberg, que colecciona, con Coppola, que colecciona, no puedo competir con ellos, pero yo tengo mucha variedad porque ha comprado de toda Europa, ha comprado cantidad de cosas. Y bueno, he hablado con él mucho de tu padre, de su obra, de los Janos que él posee, y una de las cosas que tiene mía, precisamente lo que hice fue un intercambio con él, porque tiene una colección de uno de mis ilustradores favoritos americanos, que es Robert McGuinness. McGuinness es el ilustrador de las películas de James Bond, sobre todo de las primeras películas de James Bond. Tiene carteles maravillosos, es el hombre que mejor dibuja a las mujeres del mundo para mi gusto. Y él tiene una colección de McGuinness y le intercambié un dibujo mío por un McGuinness, que es el que tengo en casa, que de repente dice, anda, tengo un McGuinness. O sea, estas cosas que están muy bien, porque si no es imposible, esos dibujos están en subastas a las que tú no tienes acceso, ni muchísimo menos, ¿no? Y bueno, que es muy interesante, y cosas que me ha ido contando él, las iré contando si os parece bien según vayamos hablando. Hablando de ilustración y de esa afición de mi padre por los dibujantes del pasado, toda esta cosa, ahora justamente tenemos la exposición en el Museo ABC, donde se hace un repaso, ¿no? Con motivo de la reapertura, de la feliz reapertura del museo, un repaso de lo que ha sido estéticamente, gráficamente, todas sus publicaciones básicamente, aunque también estaría Gente Menuda y quizá alguna otra, pero básicamente blanco y negro y ABC. Hay todo un repaso y toda una manera que es lo que va pasando, lo que tú has comentado, cómo van cambiando las estéticas en las diferentes décadas, porque cuando además de lo que se trata es de vender, porque es una modalidad de ilustración que tiene que ser muy comercial. Lógicamente tienes que hablar un lenguaje inequívoco para el público, que la gente sepa entender, tanto a nivel estético y de alguna manera esa fruición les atraiga y al mismo tiempo comunique algo muy claro, que no sea confuso. Por eso nos llama la atención, por ejemplo, cuando el cartel de Surcos, que es tan directo, curiosamente el jefe de publicidad, Navascués, le dice, no, quiero un cartel menos intelectual. Dice, pero bueno, si es que esto más directo y más literal no puede ser, ¿no? Es curioso. Pero es decir, ahí lo que se estaba hablando, de lo que la literalidad no se entendía tanto como transmitir un argumento por una cuestión de que estás yendo a la sustancia de la historia, como a que contar la película era en base a la apariencia de los actores y quizá algún detalle de la acción de la película, que es el segundo cartel que tiene que hacer para la película. Esto llama muchísimo la atención. Pero en esta exposición, Inmaculada, podemos ver un repaso también, no solamente de cómo fue cambiando la ilustración, en un momento dado vemos también, advertimos esa colaboración, competición con la fotografía pujante, ya a finales del siglo XIX, no lo olvidemos, pero todavía la fotografía no podía llenar estéticamente lo que era una revista, a pesar de la calidad que tenía una revista como blanco y negro, y cómo luego a partir de ese momento llegará una época donde la ilustración, dejando esa mayor conexión con lo que era un cierto naturalismo, impresionismo que podía haber a finales del XIX, comienzos del XX, empieza a entrar una cosa más estética, si quieres, más de vanguardia, más de gustos personales, que tenía que ver mucho también con lo que estaba pasando en otros lugares, ¿no? O sea, háblanos un poco también de lo que la estética de la ilustración supone en cada momento. Por supuesto, yo creo que para un arqueólogo, pensemos que viene una hecatombe, todo desaparece y
y nos quedan solamente las ilustraciones. Gombrich escribió algo de esto referente al chiste, curiosamente. ¿Podríamos sacar más consecuencias sociales y antropológicas de una ilustración que de una obra de arte que se mueve bajo unos parámetros muchas veces muy exclusivos, de alguna manera los que se les pide al artista hoy en día? Sabemos que nos encontramos en las ferias de arte. ¿Has visto algo nuevo? Dices, ¿cómo? ¿Has visto algo bueno o no bueno? No sé, ¿no? Luego ya entraremos en la novedad. Pero habla un poco de eso. Bueno, es que el lenguaje de la o habla de eso desde el ángulo que tú prefieras. Bueno, porque eso que se trata es de hablar de ilustración. Víctor y yo hemos sido uno de los 6 comisarios de esa exposición. Entonces, bueno, tienen todo este mes si quieren para ir a verla. Bueno, pero realmente sí es verdad que en esa exposición lo que se quería hablar, independientemente de que cada uno de los ilustradores o de los ilustradores, de los comisarios, tenga un punto de vista y haya sacado del periodo que le ha tocado comisariar los autores y obras que ha querido, en función del argumento que le ha querido dar. Lo que sí se puede ver, y por lo que puede ser interesante a la hora de entender, de dar a entender qué ha pasado con la ilustración desde que realmente es ilustración, o lo llamamos ilustración, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, es que sí es cierto que es un lenguaje. Primero, es una bella arte. Vamos a dejarlo claro. No son unos dibujitos. Es una de las bellas artes. Es un género artístico, la ilustración. Y como género artístico, de la misma manera que el cine se ha ido adaptando a técnicas, gustos, estilos, argumentos, a la ilustración le ha pasado lo mismo. Desde el inicio, ese inicio que estaba diciendo Víctor, que estaba nombrando Víctor, que por cierto fueron los inicios, las referencias de Jano en muchísimos casos, como se puede ver en algunos de los dibujos de la exposición, en los últimos dibujos de la exposición, partiendo de ese momento en el que la ilustración es pintura, tu obra es pintura, pero juega con un lenguaje, dependiendo de a lo que esté destinada, juega con un lenguaje más pictórico o más de ilustración. La ilustración empieza siendo pintura, con esos referentes fotográficos importantísimos, porque al final la pintura también los asumía. El ilustrador del inicio no sabía que era ilustrador, como Jano, le gustaba dibujar, le gustaba hacer obras de arte, pero no tenía conciencia de que era ilustrador. Fue con el tiempo, con el paso de los años, sí es verdad que con periodos muy cortos, estamos hablando de que en 10-15 años se configuró ese oficio, desde finales de la última década o 2 últimas décadas del siglo XIX hasta los años 10-15, en los que ya hay un oficio, y los ilustradores se dieron cuenta de que no se trataba solo de pintar algo que se llevaba a un cartel, a una publicidad, a una revista, sino que tenían que utilizar un lenguaje para captar la atención. Era claro que, por ejemplo, una vez que entra el cine, la influencia que había tenido la fotografía en el momento en el que el cine, en los años 20, empieza a llenar todos los lugares del mundo, empieza a ser un referente. Me hace mucha gracia porque me decía, mi padre cuando ilustraba un cómic o ilustraba para una publicidad que no era nada de cine o para una revista, los rostros eran los referentes que tenía la gente en el cine, porque vendían mucho más, pero es que eso lo podemos ver en ilustradores de los años 10 y lo podemos ver en ilustradores de los años 70. Se crea un prototipo, se crea un estereotipo con una fisonomía y se copia en unos casos de manera más evidente y en otros de manera menos evidente. Y lo que sí es verdad, que lo que se puede ver afortunadamente con una colección como la colección ABC, es todo ese recorrido, cómo se van incorporando las técnicas, cómo se van incorporando los estilos artísticos, las vanguardias, cómo el artista deja de tener como referente a la fotografía
y toma más la pintura, el diseño, cómo se incorpora la arquitectura, cómo se incorpora el cine o la televisión, e incluso hasta el arte abstracto, que es difícil porque es verdad que la ilustración tiene una serie de componentes que, bueno, Fernando en ese sentido sabe mucho más que yo de esto porque tú has trabajado en publicidad y sabes además cómo se hace una portada y los elementos que tiene que tener una pieza para que funcione o para que no funcione, pues cómo todos esos elementos se van incorporando. Unas veces con más peso la estética, otras veces con más peso la tipografía, en otros momentos más peso el color, dependiendo de los gustos. Y es verdad que no sé, que, a ver, mirándolo de manera historiográfica, hemos perdido mucha referencia a la historia de la ilustración, porque es verdad que es un arte bastante efímero. Si no conservamos las revistas o si no tenemos lugar donde ir a verlas o no tenemos exposiciones donde ver todo ese patrimonio, es muy complicado que las generaciones, lo estábamos hablando antes, las generaciones actuales, las generaciones de gente joven actual, aquí somos muchas generaciones, pero somos tus alumnos, por ejemplo, no conocen porque no tienen dónde buscarlo, a no ser que sean unos apasionados pues de la Feria del Libro antiguo y se vayan a buscar allí pues un cartel como el que tú has conseguido, incluso más antiguo, o se vayan a una exposición a verlo o a una biblioteca. Entonces es importante de alguna manera ver a veces en conjunto, ¿no? Y el valor quizás de esta exposición, independientemente de con las miradas que cada uno de los comisarios le hayamos hecho, es que te da una visión global. Quien la vea es como haber leído una breve historia de la ilustración española, que por otra parte no tiene nada que envidiar a la de fuera. En absoluto, yo creo que todo lo contrario. Que tenemos unos ilustradores que no están metidos aquí, tanto bueno, Fernando que está aquí, como Jano en su momento, que no están metidos en su cubículo y que tienen mucha referencia. Y es muy interesante lo que decías antes la ilustración tiene muchos registros para verlo. Por eso quizás también es un arte muy cercano, que nos es muy fácil de reconocer. A veces fácil, pero si profundizas encuentras muchas más cosas, como todo, ¿no? Lógico. Pero tiene muchos registros y lo hemos podido observar en toda la gente que ha ido pasando por la exposición, que alguien se puede fijar en lo estético, alguien se puede fijar en el diseño, alguien se puede fijar en el contenido, se puede fijar en la técnica, con lo que esté, porque claro, estamos viendo originales, no estamos viendo la impresión, que eso también nos habla mucho cuando alguien te dice, tengo un original de tal y es el cartel, dice, no, tienes el objeto para el que fue hecho, pero el original era una pieza así, que lo podemos ver, que es lo bonito también de las exposiciones y de los fondos, ¿no? Que estás viendo las piezas originales, que la ilustración casi siempre la vemos con el filtro de la reproducción, que no está mal, pero hubo un objeto original, hubo una pieza original que tenía una técnica artística. Que es además donde ves cómo está hecho eso, porque claro. Muchas veces la reproducción, al tener el filtro del offset de cómo está reproducido, incluso la litografía, incluso virajes de color, cantidad de cosas que cambian, la litografía, como tú bien decías el otro día, el ilustrador llevaba su original para que otro ilustrador, el litógrafo, lo calcara y lo pasara a la piedra de litografía, ¿no? Entonces, sí, realmente yo disfruto las exposiciones originales, tú lo sabes bien, en el Museo ABC, cuando hemos tenido ocasión de bajar a ver los fondos, yo creo que en España ha habido un montón de ilustradores maravillosos y creo que ABC y Blanco y Negro, la revista de principios del siglo, ha hecho muchísimo bien a la ilustración española, porque realmente también era el soporte
en el que ellos trabajaban. O sea, quiero decir que por eso hay esas generaciones de ilustradores. Yo pertenezco a la generación de los 80, del Madrid, de la Luna, pero es que en los años 20 lo que había era el ABC y el blanco y negro. El resto de los periódicos a lo mejor metían alguna ilustración, pero es que el blanco y negro era como el New Yorker de los años 20. Quiero decir, tenían a gala en que las portadas eran una ilustración que contaba cosas, luego contaban con un montón de ilustradores para el interior. Eso es maravilloso y eso me parece que tener ese patrimonio que tenéis es único, vamos. Pero tú fíjate que has nombrado la Luna y has nombrado Madrid, lo importante que fue para esa generación. Tú como factor, como persona que lo hacías, pero los que lo leíamos, los que en ese momento, pues como lectores o como consumidores, lo importante que fue para un cambio estético, cultural y sentimental en aquel momento, sobre todo a través de la estética. O sea, fue muy importante. Lo que ocurre es que esas cosas ocurren sin querer, porque, claro, porque no tienes ni idea de que se está haciendo, o sea, no de que tú lo estés haciendo, sino de que está ocurriendo. Sí. De repente, a mí no me deja, cada vez que me hacen una entrevista me preguntan por la movida y por la Luna y por el Madrid, pero dices, bueno, cuando lo estábamos haciendo no pensábamos que aquello fuese a tener ningún pozo de nada, Claro. Pero bueno, resulta que sí, pues porque se juntan una serie de factores, las generaciones, la época en la que se hace, y hay una serie de cosas que hacen que eso termine. Por lo que tengo escuchado yo a otros ilustradores, a Raúl, por ejemplo, de Madrid, parece ser que él ha dado charlas fuera de España y que está muy bien considerado el TVO y lo que se hizo en aquella época fuera de España. En Bélgica, en sitios donde la línea clara y el cómic ha sido muy importante, mucho más que en España. Porque el cómic en España yo creo que no ha estado nunca muy bien considerado. Quiero decir que aquí no se compran cómics, no se venden cómics, no es como en Francia, que la gente, el padre de familia va al kiosco y compra uno para él, otro para los chicos y otro para su mujer, y se consume cómic. Y aquí, que yo empecé haciendo cómic, pero lo dejé porque francamente es un sacrificio tremendo. Hay gente que yo conozco y que quiero mucho, amigos míos, que siguen viviendo del cómic, que es otra cosa un poco distinta, pero similar a la ilustración. Y aquí, bueno, no hay un mercado boom, un poco de boom en los años 80. Sí. Pero... También hay alguna conferencia que he escuchado a Jesús Moreno diciendo que había 30 o 40 títulos de cómic en los kioscos. Hoy vas a un kiosco y no encuentras un cómic, vamos, aunque quites al kiosquero y le busques debajo del asiento. Y creo que había 20 o 30 títulos de cómic que desaparecieron. Desaparecieron porque desaparecieron las editoriales, hubo un repunte en los 80 al hilo de todo un movimiento artístico y digamos como de descompresión que estaba habiendo, pero realmente se quedó casi en el plano del diseño. Los títulos de cómics desaparecieron. Es verdad que también por la evolución de la industria, todos los títulos y todas las editoriales españolas desaparecieron o fueron a menos o fueron viviendo de las reediciones y al final la industria internacional se ha comido todo el terreno. No es que no se publique cómic, se publica, se sigue publicando y sigue habiendo títulos, pero son a nivel global, a nivel internacional, no era ya el TVO. Que los títulos de TVO, de revistas de TVO que había para todos los gustos, para mayores, para pequeños, de masculinas, femeninas, especializadas. Había chicas, pero también había chicos. Había chicas, chicas. Y había más subidas de tono, menos subidas de tono. Hubo más underground, más populares, en fin. Sí, bueno, yo, otra de mis influencias que cuando yo empiezo a dibujar es Will Eisner, el creador de Spirit. Yo compraba el Spirit, que los tengo todos en mi casa, los compraba en el kiosco, porque no había tiendas de cómic. Cuando yo era pequeño no había tiendas de cómic. Editorial Garbo. Sí, yo empezaba a comprar cómic muy pequeño. Yo era un crío y mi padre yo le decía, es que eso me gusta, y me lo compraba mi padre sin saber muy bien qué me estaba comprando. Eran publicaciones casi residuales, en el sentido de que eran de gran tirada y de bajo coste, y se vendían. Ahora no, ahora la edición, o a partir de los 90 la edición que tuvo ese bajón en los años que prácticamente hasta 2010, 2012 no se ha vuelto a recuperar, pero ya con otro sentido. Las editoriales ahora ya publican novela gráfica. Entonces la ilustración ya no es tan TVO. El ilustrador de TVO ya no.
no tiene cabida. Con respecto a lo que tú decías de Francia, yo todavía recuerdo, y creo que hay alguna película por ahí española que podemos encontrar, de que llega un señor al kiosco y dice el ABC, el Telva o el Semana y el Pulgarcito. Eso sí lo había, eso sí lo recuerdo, Sí, la verdad, de sí, comprar sí, para sí. cada cual. Pero luego, enseguida, y me estaba acordando ahora que fijaos que desde la Dirección General de la Juventud en los 70, al final del franquismo, todavía se potenció y había un entendido que se llamaba Trinca. Trinca. No sé si os acordaréis, Maravilloso. estaba este Víctor de la Maravilloso, Fuente, sí, que sí. por cierto empezó con Ginesito y todo esto, Sí, sí, sí. era el más joven, y quiero decir que se intentó potenciar el tema del cómic, ¿no? Que es cuando vienen los del Teniente Blueberry, Sí. toda esta Sí, sí. historia aquí, ¿no? De Moebius, luego Moebius. Entonces, bueno, sí que hubo un intento, pero los 80 hay un boom por otros motivos, Sí. se recupera mucho material de fuera, De fuera, mucho. pero luego hay como un bajón. Yo Sí. creo que en los 90 va a ser como un bajón que luego Sí, otra pero vez... yo creo que tiene más que ver no por la falta de ilustradores, que No, España no, ha sido una factoría Sí, de muy bien, Para todo el siempre, mundo, sí. siempre, sí. jornaleros del dibujo. Sí, 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 sí. Directamente. Bueno, perdón, en la exposición que tuvisteis de Marvel Sí. había varios españoles que trabajaban. No, eran todos. Eran todos, Eran bueno, todos pues, españoles. ya, Eran ya, todos españoles. ya, Pero yo creo que más tiene que ver la transformación de la industria ya. para los ilustradores. Y los ilustradores han tenido que ir, la ilustración ha tenido que ir buscando otros sitios donde colocarse. Y han ido apareciendo otros lugares donde habéis recalado vosotros, ¿no? Pues ya no, lo que tú decías no es no es el cartel de cine, porque el cartel de cine Ha desaparecido. ha desaparecido, viene muy dirigido además por las productoras y tal, bueno, aquí también lo hemos visto, pero mucho más. Sí. No había variedad, no hay cabida para hacer en cada sitio un cartel, pero sí se han abierto más territorios, ¿no? Por ejemplo, que te hemos comentado también antes viendo la exposición, el libro ilustrado para adulto. Antes, antiguamente los libros ilustrados generalmente eran para niños, pero desde hace como 15 años se están haciendo versiones de libros ilustrados para adultos, de clásicos o incluso de autores actuales, ¿no? Y eso es una vía que a los ilustradores pues, nos ha dado un respiro, ¿no? Yo he hecho un montón de libros ilustrados y es un negocio que de momento sigue funcionando y está bien, ¿no? Realmente lo que es la ilustración y el cómo hacerla, sobre todo, porque yo me fijo mucho en cómo dibujaba tu padre. O sea, yo he estado viendo antes originales, te decía de la caída del Imperio Romano, digo, esto lo hacía con lupa, porque yo trabajo con lupa, yo ya tengo una edad, entonces yo necesito ya no solamente las gafas de cerca, yo tengo una lupa de médico, de estas que tienen luz redonda, puesta en el caballete al lado de los flexos, entonces yo la lupa la manejo que no veas, para hacer caritas y cosas de esas. Y ese dibujo concretamente es espectacular, porque tiene un formato así vertical, pero en la parte de abajo hay metido ahí toda Roma, con todos los romanos, Con caras. con caras, todos con caras, que dices, no me lo puedo creer, pero ¿qué está pasando aquí? Y le he preguntado a Víctor que si lo hacía con lupa y me dice que no. Lo curioso es un dato poco sabido, dato hasta cierto punto dramático para la familia. Mi padre perdió el ojo derecho en el año 60. Ah, coño, O sea, pintaba con un solo ojo a partir del año 60. qué barbaridad. Pues ese cartel está hecho, ¿sí? Ese ya es de después. Sí, sí, ese cartel está hecho. Entonces, bueno, pues... y Pero luego que la técnica, que es a lo que yo iba, que no he terminado, es más o menos la misma. Sí. O sea, estamos haciendo lo mismo que hacían para el diario ABC o que hacía tu padre, porque cuando he visto la caja de acuarelas digo, pero si es mi caja de acuarelas, Dios mío. Claro, es que la técnica es papel, lápiz y bueno, ahora no, ahora ya hay que yo no uso. Yo tengo un ordenador para escanear y para meter alguna cosilla con el ordenador, tipografía sobre todo, o algún fondo, que es eso facilita mucho, porque en vez de decir, ay, este verde no queda bien y tener que cambiarlo, haces así y lo cambias, que eso es una ventaja, ¿no? Pero ahora los chicos jóvenes ilustran Con tablet. con tablet, con Cintiq, con cosas que son muy modernas, que están muy bien, que te permite el irte para atrás. Me voy para atrás, que yo irte para atrás es más complicado, ¿no? en la cosa clásica. Pero que la ilustración básicamente es lo misma, se hace exactamente igual. Cuando tú has ilustrado, que has hablado en más de una ocasión sobre las obras clásicas, incluso cómo de alguna manera se interponen los tópicos ya visuales que existen, ¿no? Que son referentes. Sí. Creo que en algún momento hablabas del sombrero, el sombrerito de Sherlock Holmes y todo esto que realmente no aparece en las novelas de Conan Doyle y todo este tipo de cosas. ¿Cómo te relacionas tú como ilustrador con un texto? O sea, es decir, porque claro, entiendo que de alguna manera tienes que obviar cosas que has visto de un modo muy directo. Es como decir, conozco todo esto, pero me olvido parcialmente
para yo enfrentarme a ese texto? Porque muchas veces me lo preguntan los alumnos, ¿no? ¿Cómo un ilustrador elige qué escenas, qué momentos del argumento, de la narración? Básicamente hay que leerse el libro, a veces un par de veces, vas marcando que te puede interesar y luego también tratas de que ese libro, sabes cuántas ilustraciones más o menos vas a hacer, porque hay momentos, aunque yo soy muy generoso, tengo libros tenía la mujer en la recepción, el Drácula, creo que tiene como 60 ilustraciones, que son muchas, pero es un libro también de 400 páginas, entonces un libro de 400 páginas con 8 ilustraciones, pues se cae. Y lo que tienes que tener es que tengan más o menos una distancia de la una de la otra, o sea que hay veces que hay 2 escenas seguidas que te gustaría mucho dibujar, pero hay alguna de las 2 que prescindes para que tengan un ritmo, que dentro del libro las ilustraciones tengan un ritmo, ¿no? Y luego, bueno, pues en tu cabeza vas viendo imágenes que te vienen como... Yo generalmente esas imágenes las cojo al vuelo, porque muchas veces dices, no, voy a pensar otra cosa. O sea, yo por ejemplo hago mucha prensa y hago mucha ilustración de tribunas de opinión y lees el artículo, tienes que entregar al día siguiente el dibujo, incluso a veces el mismo día, y la primera idea que te viene, yo ya tengo por experiencia, que llevo muchos años haciéndolo, es la buena. O sea, muchas veces dices, voy a darle otra vuelta, bueno, si esa idea no te convence mucho, sí le das más vueltas. Pero cuando te has leído un texto y te viene una idea a la cabeza, generalmente suele ser la buena, porque tienes tu forma de mirar ese texto. Entonces es una forma que, vamos, me imagino que hay un oficio y que lo que te vas es haciendo a ver cómo haces eso. Con respecto al gorrito de Sherlock Holmes, pues yo, por ejemplo, generalmente trato de que los personajes, cuando he hecho Frankenstein, por ejemplo, a mí me encantó que hay una frase en el libro de Frankenstein, en la creación del monstruo, que no aparece en el libro, que el libro de Frankenstein no tiene nada que ver con las películas de Frankenstein, bueno, con la de Kenneth Branagh un poco, pero nada que ver con las de Boris Karloff, por ejemplo. La criatura no es como Boris Karloff, ni muchísimo menos, ni tiene esos 2 tornillos en el cuello. Hay una frase, el monstruo de repente aparece, y aparece delante del creador, pero no sabes cómo lo ha hecho. No te llegan a decir que va a los cementerios y coge resto. Eso es una cosa que se ha inventado el cine. Puede ser incluso un incubo, o sea, puede haberlo creado ahí con química o de alguna manera. Y hay una frase que dice, prácticamente no tenía piel que le cubriese los músculos del cuerpo. Y dije, esta es la mía. Porque claro, a mí me gusta mucho la anatomía, yo pinto mucho con cosas anatómicas, me encantan los desollados, los écorsés. Tengo varios écorsés de Escayola en casa, es una cosa que me gusta muchísimo y compro muchos libros de anatomía, es una de las colecciones que yo hago. Entonces dije, pues ya está. Que además no te explica, Mary Shelley, cómo es posible que Frankenstein, cuando va por los pueblos, que la gente se asuste tanto. Es un personaje que es muy alto, pero nada más que te dice que tiene unas dimensiones y muy alto. Tan feo es que la gente nadie ha visto. Tú imagínate en los pueblos, que de repente hay uno que nace con una tara, con un no sé qué, hay gente muy fea y no sales corriendo, pero de él sí salen corriendo. Pues puede ser a lo mejor un motivo ese que yo he hecho en el libro. Drácula también traté de que no fuese ni el de Bela Lugosi ni de los clásicos de la Hammer, ¿no? Pero por ejemplo Sherlock Holmes, dices, ¿cómo voy a hacer a Sherlock Holmes yo sin sus atributos que le ha dado el cine? Que no salen en las novelas de Conan Doyle, pero sí tiene ese gorro de caza, tiene esa pipa, que a veces sale fumando en los libros o no, pero que tiene esa barbilla pronunciada, un poco el espíritu del personaje. Y bueno, eso es un poco una decisión que tienes que tomar antes de... El verano pasado, por ejemplo, ilustré Lo que el viento se llevó, y fue hablando con el editor que decidimos que es tan conocida la película, es tan importante para tanta gente, que cómo me iba a inventar yo a otros personajes que no fuesen los que ya habían hecho para el cine. Y la verdad es que fue un acierto, porque la gente, cuando va leyendo la novela, que además es una novela estupenda, estupendísima, una novela romántica preciosa, pero es un tocho, pues que va poniéndoles, mientras van pasando las escenas, les va visualizando lo que está pasando. Les pone hasta la voz de Clark Gable, la traducción de española, ¿no? Y eso es importante también, y bueno, si lo haces y te vas por otros derroteros, pues dependiendo de qué libro... Puedes hacerlo. Puedes hacerlo, no es una decisión personal, digamos. Como anécdota, lo de la voz de Clark Gable, mi padre era un fanático de Clark Gable, le encantaba Clark Gable, era su actor preferido. Y me parece que era Rafael Luis Calvo el que le doblaba. Entonces, cuando iba al estudio, le decía,
háblame. Háblame. Se ponía a pintar y se creía Me que voy a estaba inspirar. Clark Gable. Que por cierto, en el Qué mundo del cine, cuando murió Clark Gable, dijeron, mira, Rafaelito se ha quedado viudo. Ah, Porque me claro, quedaba claro. Sí, sí, sí. Pero es curioso porque, mira, en un proyecto que participamos, Isabel y yo, Inmaculada y yo, bastante particular, por otra parte, en Valencia, sobre una novela de Velázquez Ibáñez, Sí. La ciudad de las mujeres, ¿cómo era? ¿El planeta? El viaje, no. ¿El planeta de las mujeres? ¿O Sí, cómo era? el país de las mujeres. Ah, vale, es que La ciudad de las mujeres es una película de Federico El Fellini. país de las mujeres de Blasco Ibáñez, que se publicó en 1922 y fue cuando hicimos la exposición. Sí, con el aniversario. Sí. Bien, esto, Blasco Ibáñez ya saben que tuvo mucho éxito con los guiones que adaptaron al cine, Sangre y Arena, Los cuatro jinetes del apocalipsis, además en aquel momento Rodolfo Valentino, que era la gran estrella del cine mudo y tal, e hizo un guión fantástico para Hollywood, que se dieron cuenta que aquello iba a ser carísimo porque tenía unas cuestiones y tal. Y es curioso que quien lo pone en imagen eso, en el año 22, estamos hablando del cine mudo, o sea, es un ilustrador que es Narciso Méndez Bringa, al que todo el mundo tilda de, hombre, súper conservador y tal, y sin embargo, que hemos hablado muchas veces, Sí. era un tipo capaz de dibujar cualquier cosa que le pusiera. Por cierto, que antes hablábamos de los archivos que tenéis los dibujantes y tal, por el de mi padre que salía ahí, según me decía su bisnieto, el de Méndez Bringa era muy reducido. Ah, sí. Y parece mentira. Que tenía una capacidad Tenía de una cabeza capacidad y de imaginación. Sí. Hablábamos viendo la exposición que me hizo mucha gracia, otra cosa que comparto con Jano, y que me hace un ilustrador muy mayor, porque es hoy en día, cuando yo lo cuento en alguna charla a gente que está estudiando en alguna escuela de ilustración, no entienden nada. Es que teníamos archivos, yo tengo un archivador enorme de oficina que lo abres y tiene piernas, coches, perros, claro, documentación. Porque cuando haces un trabajo figurativo necesitas documentación, no te puedes inventar según qué cosas, ¿no? Y hoy en día lo pones en Google y te aparecen 7 millones de referencias de ese coche. Y él tiene una foto muy bonita, Jano, que tiene detrás esas carpetas en las que pone caras de susto, coches de gángsters, o sea, cosas muy específicas, que así las tengo yo también puestas, porque te es más fácil después la búsqueda. En realidad es una especie de Google, pero a nivel casero. Y yo me he pasado la vida recortando y comprando revistas para poder recortar. Yo recuerdo una de las cosas que había en el estudio, es una anécdota también, que ponía burdeles y cabarets, y yo preguntaba, ¿qué es eso de burdeles? Quédate niño. Bueno, eso que no me querían explicaciones, perdona que te interrumpí. No, que con esas dos, bueno, con lo que ha estado contando Fernando de cómo asume él un trabajo y cómo podemos ver lo que lo asumía Méndez Bringa en eso, que fue las novelas de Narciso Méndez Bringa se publicó, de Blasco Ibáñez, como las de otros muchos grandes escritores del momento, se publicaban semanalmente en episodios y enganchaban, es decir, que era un consumo muy popular y con mucho éxito y tal. Y cómo abordaba Narciso Méndez Bringa la ilustración de ese libro, que además tiene 40 ilustraciones. Tiene el libro, tampoco es muy largo, no es una novelita bastante corta, pero claro, como se iba publicando por capítulos, debía llevar una o dos por capítulo. Claro, la forma en la que tú estás diciendo que lo aborda no es la misma que lo abordaba, también teniendo en cuenta que el público ahora mismo está mucho más familiarizado con la lectura de las imágenes, no con la lectura del texto, que el texto, todos los del comienzo de siglo y los actuales, pues lo leeríamos igual, pero sí nuestra capacidad de leer imágenes ha cambiado mucho a lo largo de un siglo y medio. Y las ilustraciones de este libro, como ejemplo, que puede ser extrapolado a otras muchas publicaciones y a otros muchos ilustradores, eran literales. No buscaban una metáfora visual. Ni una metáfora, ni ese, digamos, vacío que a lo mejor pudiera quedar en el libro, que el escritor no cuenta, que el narrador no está describiendo. Lo que querían llenar era
la escena que más llamativa o que más le llamara la atención a ellos, pero que además en muchos casos venía con la frase debajo literal para que nadie se perdiera. Era otra forma de ilustrar, otro sentido de ilustrar y otra manera de abordar el trabajo, porque tenía que ser casi literal, Sí. independientemente de que estilísticamente el ilustrador tuviera, pues eso, un estilo más suelto, más lineal, más detallista, más impresionista. Pero en este caso es que los dos ejemplos de cómo abordas tú eso, o cómo hemos entendido, o cómo podemos entender que Méndez Bringas abordaba ese trabajo totalmente diferente. Y ahí vemos también, pues eso, la riqueza de un libro ilustrado por Ferrando o la riqueza de un libro ilustrado por Méndez Bringas es la misma. Son imágenes Sí, la maravillosas, forma de abordar el trabajo es pero distinta. es diferente. Sí, pero no solo por vosotros, por los artistas, sino porque el público es diferente. Sí. Pero por ejemplo Méndez Bringas, y que tiene mucho que ver también con el trabajo de Jano, es un ilustrador que según estás viendo los originales te das cuenta de que es capaz de hacer cualquier cosa, lo que quiera. Quiero decir que no se pone trabas a la hora de elegir los trabajos, si es o sea, que es un poco como también me ha pasado a mí toda la vida, que somos un poco mercenarios de la ilustración. Lo que pasa es que luego tratas de hacerlo lo mejor posible, lo mejor que sabes y de llevártelo a tu mundo si es que es posible. Pero que yo, por ejemplo, también con algunos estudiantes de ilustración muchas veces le comentaba a Víctor que quieren ser ilustradores de infantil. Y dices, bueno, pero dibujas muy bien y a lo mejor haces unas caricaturas estupendas, tú no lo sabes. Yo la primera vez que hago caricaturas es un verano que además mi mujer estaba para dar a luz a mi segundo hijo, que tiene 21 años, y yo no había hecho caricaturas nunca. Me llama al País y me dice, oye, queremos que hagas una caricatura diaria todo el mes de agosto. Digo, no, porque yo no soy caricaturista, no tengo ni idea, o sea, nunca he hecho ninguna. Pero bueno, yo tengo mano, tengo una facilidad y ellos, por lo que sea, me obligan porque no tenían a los Loredano, que las hacía, maravilloso Loredano brasileño, que las hacía en aquella época, o Chamarela aún no estaba en el periódico. Total, que las tengo que hacer yo y bueno, pues yo me iba del hospital a casa, al estudio, al hospital y terminé haciendo, y a partir de esas 30 caricaturas que hice ese mes de agosto, luego tengo más de 500, quiero decir que no sabes, yo siempre les digo, no te pongas trabas, no te pongas, y Méndez Bringas, tu padre, se ve que tienen una mano, que son capaces de hacer cualquier cosa, y eso también es una ventaja. ¿Y la caricatura no te ha ayudado a profundizar más en el conocimiento fisonómico? Sí, o sea, yo creo que hay que ser muy agudo en la observación, ¿verdad? Mucho, sí. Para hacer caricatura. Sí, a mí es un género que me gusta mucho. Me ha gustado siempre mucho y tu padre lo hace muy bien. Voy a contar una cosa que tú contas en la conferencia, pero por si la gente que está aquí hoy no escuchó la conferencia, es ese cartel de Atraco a las 3, en el que hay 3 actores que están embozados, en que solamente se les ven los ojos y los reconoces perfectamente, que son Gracita Morales, López Vázquez y Casen, que los ves y los estás viendo y dices, pero si es que tienen, como van a hacer un atraco los pobres en su ignorancia y tienen un pañuelo atado y dices, ¿cómo es posible que con solamente las cejas y los ojos sepas perfectamente quién es cada uno? Eso es una maravilla. Hablando de la ilustración y la ilustración de libros, volvemos a eso, si me permitís. Muchas veces, pues como lectores, nos imaginamos los personajes, empezamos a leer y le ponemos hasta voces, no voces ya conocidas y tal, pero quiero decir que ¿hasta qué punto el ilustrador compite con esa imaginación o afianza la imaginación? Yo creo que evidentemente para la persona poco imaginativa, que hay que ser poco imaginativo para no poner en imágenes lo que estás leyendo, cuando es una novela además de tipo argumental y demás, o de tipo narrativo, que no se te ocurra nada es difícil. Entonces, en ese caso, el ilustrador, lógicamente, le está ayudando. Pero ¿hasta qué punto has oído alguna vez queja de alguien? No porque no se interprete como yo quiero, porque eso ya es para decirle, oiga, usted es usted, yo soy yo. Pero quiero decir, me está interfiriendo, me está usted metiendo aquí unas cosas que no... Durante muchos años o todo lo contrario, al revés, oye, qué bien. Sí, es que va un poco en gustos, yo creo. Durante muchos años en las editoriales yo he hecho muchísimas portadas, muchísimas. Libros ilustrados tengo más de 50, pero portadas es que no las tengo contabilizadas. Y muchos años, en los primeros 2000, en los 90, las editoriales decían, no, pero no pongas al protagonista en la portada, que se le vea la cara, que mejor que la gente se lo imagine.
De hecho, yo tengo un libro que se sigue reeditando, que tiene más de 15 años, que es mi primer libro infantil, que es Peter Pan, con Alfaguara, y cuando yo llevo la portada de Peter Pan, que es la carita de Peter Pan, tal y como yo la veo, es como yo veo a Peter Pan. Me dicen, ay no, es que la cara de Peter Pan, la gente que se imagine a Peter Pan. Finalmente, no sé cómo, porque ya no lo recuerdo, conseguimos que saliese esa portada y bueno, es un libro que se lleva vendiendo pues eso, 15 o 18 años que tiene, no sé cuántos años. Y eso se ha encargado Disney de Claro, meterlos también. Pero yo estaba imaginario. En la feria del libro firmando en el stand de Nórdica, que son todos libros ilustrados, o casi todos son libros ilustrados, y he escuchado a gente decir, no, que estos son ilustrados, que tienen dibujos y yo quiero leer el texto. Eso lo he escuchado muchas veces. Sí. Un caso que tenemos en la colección de que el escritor decide que no sea el ilustrador es el caso de Elena Fortún, cuando publica por primera vez Celia, que se publicó también semanalmente en Gente Menuda. Se lo encargan a alguien que era un magnífico dibujante, Santiago Regidor. Un dibujante de la vieja escuela, un dibujante nacido en el siglo XIX, que ha aprendido a dibujar pues con su plumilla, con su detalle, todo muy relamido, ¿no? Sí, y dibuja a una niña que es la Celia, que todo el mundo conocemos, pero a Elena Fortún no le gusta porque sus personajes y la filosofía de su texto es mucho más liberal, mucho más progresista. Es una niña replicona, es una niña traviesa, describe un mundo burgués pero bastante liberal, y no le pega. Durante 2 años, creo aproximadamente, está Santiago Regidor dibujando hasta que encuentran al ilustrador que se adapte a lo que Elena Fortún, que en cierta medida, claro, ella que lo ha escrito, es quien tiene que tener en la cabeza el personaje. Y el elegido es Serni. Serni, que hace un dibujo mucho más suelto, mucho más vanguardista, más adecuado al espíritu innovador de Elena Fortún. Y es el personaje de Serni, porque nadie recuerda, recuerdo en el centenario de Elena Fortún, que tanto se habló de ella, de Celia, nadie se acordaba de Santiago Regidor, que fue el primer ilustrador. Y es verdad que era un dibujo pues muy cursilón. El de Serni era cursi porque los personajes eran cursi, desde nuestro punto de vista siglo XXI. Pero eran mucho más, estéticamente, mucho más adaptados a eso. Pero, por ejemplo, es un dato curioso, Lewis Carroll hace unas ilustraciones preciosas para su Alicia, pero él quiere que sea John Tenniel, el que le gusta mucho, y además estaba súper ocupado y que le dice que no, el que ilustre Alicia. Y finalmente lo consigue, pero vamos, las ilustraciones del propio Carroll son estupendas como para hacer una edición. O sea, podrían haber salido con ellas, pero él insiste en que sea este señor y hace unas ilustraciones que Disney luego se basa en esas ilustraciones para su Alicia, y son las ilustraciones que todos conocemos de Alicia. El sombrerero loco, Humpty Dumpty, todos están hechos por Tenniel. O sea que Carroll tiene muy buen ojo, buena visión igual que Elena Fortún, de qué es lo que quiere para su personaje. Y de hecho el personaje de Elena Fortún, nos olvidamos del de Regidor, que no tenía color y tal, pero es el que después se replica en las sucesivas ediciones, pero sobre todo en la película. La película serie. En la serie de los años 90, de los años 80, de finales de los 80. Es ese personaje, es que yo creo que hay veces creo que lleva hasta el mismo vestido, los mismos vestiditos de la Celia de Ser. Que es como además los ilustradores creáis a los personajes. Disney se ha encargado sobremanera en la ilustración todo de los cuentos universales, por así decirlo. Una generación de personas tenemos esos referentes y ya no nos pueden quitar de la cabeza la cara de Peter Pan o de Campanilla o de Alicia.
por mucho que no los dibujéis vosotros, ¿no? Pero bueno, tú tienes también un Alicia. Tengo una Alicia, sí. Tienes un Alicia. Yo le puse unos añitos más. Sí. Bueno, decía Ramón Gómez de la Serna que todo gran hombre necesita una una biografía para cada generación. Es decir, la lectura para... Yo creo que con los clásicos pasa igual. Borges dijo algo también con respecto de las grandes verdades que se siguen teniendo que decir. En este caso, las sucesivas ediciones de estos libros que hemos considerado como universales y fundamentales en la cultura, por lo menos en la cultura occidental, necesitan también su versión gráfica, su versión ilustrada, ¿no? Es decir, imágenes que sería muy interesante ver también cómo ha ido evolucionando, yo que sé, desde el 19, que es cuando empieza todo esto, cómo ha ido evolucionando esa visión, no ya en cuestiones de lo que es la edición en sí, pero la edición, lo que es esta historia, qué consecuencias, qué lecturas ha tenido ese relato en cada momento histórico, en cada circunstancia, y también qué ilustraciones. ¿Y cómo se ha ilustrado? Eso. Sí, luego está el prurito del ilustrador que quiere hacer ese libro, porque dices, Alicia, pero si ya está muy hecho, hombre, no me encarguéis Alicia, pero dices, ¿Cómo no voy a hacer ilustrar una Alicia? Alicia? Sí, por ejemplo, o Drácula. Drácula tiene muchas versiones en cómic, en muchas cosas, pero en ilustración no es un libro muy ilustrado. Ahora sí hay varias ediciones, pero bueno, cuando hicimos con Reino de Cordelia el Drácula no era un libro que estuviese muchas veces ilustrado. Y si apetece, hay cosas hay títulos, o sea, los clásicos. Dices, está hecho 1000 veces, La Isla del Tesoro. Pero claro, te dan el texto de La Isla del Tesoro, que yo se lo he leído. Voy a contar una cosa. Yo siempre digo a los padres jóvenes que tienen hijos y tal, que los lean. Yo he leído a mis hijos hasta que han tenido el mayor 18 años, que ya me dijeron hasta aquí hemos llegado, porque yo los leía tipo refectorio de un convento en la cocina mientras cenaban. Pues son 2 chicos para que no se pelearan, para no ponerles la tele, y de eso hicimos una costumbre. Salimos del cuento que yo les leía antes de dormirse a leerles, y hemos leído de todo. Y cuando digo de todo, digo de todo. El Señor de los Anillos, todos, el Hobbit, la Isla del Tesoro. Luego el pequeño, que se ha hecho muy del Señor de los Anillos, se los ha vuelto a releer y se ha leído el Silmarillion, que lo empezamos, pero es tan denso y tan duro que para niños al final no lo... Pero es que nos hemos leído a todo Eduardo Mendoza, porque empezamos con Sin Noticias de Burt. Porque es muy divertido. Claro, que yo no podía leerlo y ellos no podían cenar, porque era todo carcajadas y carcajadas y carcajadas, porque es un libro de reírte en cada página. Y luego hemos continuado con El laberinto de las aceitunas, empezamos, salvo los gordos así de Barcelona y todo eso que no los hemos leído, pero hemos leído infinidad de libros. Y ahora tengo 2 chavales que son auténticos devoradores de libros, que eso también está muy bien. Y yo creo que eso es importantísimo. Pero por ejemplo La Isla del Tesoro, que no he hecho ilustraciones para La Isla del Tesoro, pero para unas ediciones que se hacen Graphic Classic, no sé si los conocéis, que hacen como una especie de revista libro, por ejemplo, sobre la Isla del Tesoro y todo lo que se ha hecho de la Isla del Tesoro en cine, en cómic, son como unos compendios de todo eso, o Moby Dick, y todo lo que se ha hecho sobre Moby Dick. Y a mí me encargaron un portafolio, se hizo un portafolio, ¿no? Pero son cosas que para un ilustrador son bombones, o sea, realmente apetece mucho hincarles el diente. Y aparte de la editorial, de la ilustración editorial, con todo esto que decíamos, se ha diversificado el uso de la ilustración. Ahora, claro, tú tienes que tener en cuenta en la ilustración editorial al texto original, si el escritor está muerto, por el gusto del editor. En el caso de si está vivo, las indicaciones o las concesiones que quiera hacer el escritor. En el caso de, por ejemplo, la publicidad, en el caso de la editorial, de la ilustración editorial, pero de prensa, que tiene más condicionantes, ahí cuéntanos. Yo procuro no tener ninguno. Quiero decir, en publicidad sí, porque pagan muy bien y quieren una chica rubia con no sé qué. Entonces, si la has hecho morena, tienes que cambiarle a rubio, que en mi caso es más complicado que si está hecho con una tablet, porque tengo que pintar encima. O ponerlo aparte y ponerlo con el Photoshop. Pero en editorial yo ya aviso cuando voy a hacer un trabajo con una editorial que no me conoce de que yo hago mis ilustraciones de mi libro. Y en principio no he tenido nunca problema. Una vez con una editorial que hice las ilustraciones de Cumbre Borrascosas, a la protagonista la hice pelirroja,
Y la editora cuando lo vio dijo, ¿y por qué la has hecho pelirroja? Digo, porque no hay ninguna línea en el libro que diga de qué color tiene el pelo. En la película clásica es morena, la de blanco y negro con Laurence Olivier, ella es morena y en cada película tiene un color de pelo distinto. Y como está loca perdida, y encima, porque me dice, yo la he visto siempre rubio, no pajizo, ¿cómo me dijo? Cobrizo. Trigueño. Trigueño, sí, sí. Y entonces digo, mira, todo lo que he hecho, todos los páramos que salen en los dibujos son de ese color. Sí, además le hice el ejercicio de con Photoshop, con un par de ilustraciones, ponerle el pelo de ese color. Digo, es que no destaca. En cambio ella, que está desatada, porque es una mujer que está desatada por amor, por lo que tú quieras, tiene un punto de locura que la lleva a la tumba, digo, con el pelo rojo destaca que no veas. Entonces ahí me dio la razón, pero generalmente nunca he tenido ningún problema. Y en prensa exactamente lo mismo. En prensa yo tengo mi viñeta y tengo mi firma. Quiero decir, yo no soy tan importante como Mario Vargas Llosa, que es al que está ilustrando los últimos 15 años en Tribunas de Opinión, pero igual que él dice lo que le da la gana en el texto, yo dibujo lo que me da la gana y nunca me han puesto un problema. ¿Te ha llegado alguna vez alguna opinión suya? Sí, lo conocí y además me hizo mucha ilusión porque se acordaba de ilustraciones. Yo pensaba que ni las veía. Tú siempre piensas que solamente te ve tu madre. Sí. El periódico lo compra solo tu madre y solamente tu madre lo ve. Entonces trabajas para tu madre realmente. Y a mí me llegaban los textos, tiene mucha gracia porque me lo mandaba su secretaria y me llegaban los textos, uno desde Nueva York, otro, ya no sé si sigue viajando tanto porque ya tiene 80 y ya se ha jubilado, pero otro desde Londres, otro desde París, donde ha tenido casas en varios de estos sitios, otro desde el Congo porque estaba documentándose para una novela en el Congo, marzo del año no sé cuántos. Y yo cuando hablé con él, dice, ay, sí, porque ya llevaba muchos años ilustrándole, he estado 15 desde que está ilustrada la columna, la he ilustrado yo siempre. Y me dice, recuerdo aquel. Entonces me puso a recordar ilustraciones que le habían gustado porque a él le mandaban el periódico. O sea, el periódico actualmente no lo sé porque hace mucho que no voy, pero cuando en Nueva York querías comprar El País, comprabas el de 2 días antes y en blanco y negro. Era como una edición que hacía, debían de mandar una cosa en PDF o algo y se hacía una edición como barata y tal, pero a él le llegaba y le llegaba en color, o sea, a él se lo mandaba. También cobraba mucho más que yo. No, esa sería otra historia. Esa sería otra historia. No, pero incluso yo creo que para escribir, yo no sé si un tratado sobre la ilustración o quizá tus recuerdos o tu testimonio, eso de he dibujado o ilustrado para mi madre, no estaría mal como título. Sí, siempre piensas en... Es de una honestidad tremenda eso. Pero es que es así, es que es verdad. O sea, quiero decir, te he contado porque ahora porque tengo menos trabajo, porque realmente he bajado un poco el trabajo, de copista por las mañanas en el Museo del Prado. Si quieren ustedes ir a verme, suelo estar por allí copiando a Velázquez y a esta gente. Esta gente que pintaba. Empecé muy tímido porque empecé con unas tablillas pequeñas, me daba miedo ir con un cuadro grande y empecé con unas tablillas, pero empecé con Van Dyck. Que quiero decir que palabras mayores, pero claro, que la sala de Van Dyck es una sala por la que no va nadie. Estaba yo solo con el vigilante de la sala, del que me hice muy amigo. Y hice 3 Van Dyck seguidos porque era una sala es una sala muy tranquila, tenemos unos Van Dyck maravillosos en el Prado, pero poco visitados. Y esto venía santo que se me ha ido el santo al cielo. Has comenzado por lo de las copias. ¿Por qué te he dicho lo del libro, lo de Ilustro para mi madre? Sí. Bueno, pues que el ABC me ha dedicado este mes de julio una doble página como el copista, dice el ABC, que yo cuando llegue la semana que viene al museo me van a dar de tortas todos los demás copistas. El copista oficial del Prado, digo, pero Dios mío, ¿quién ha dicho esto? Pero la prensa suele ser así. Pero tú ya sabes que los titulares mandan. Los titulares mandan. Se quedaba bien. Y entonces llamo a mi madre y digo que salgo en el ABC, se va a comprarlo. Y cuando vuelvo a hablar con ella después al rato me dice, hijo, qué bonito. Dice, me ha dado una rabia, no me he cruzado con ningún vecino de camino desde el kiosco hasta casa. ¿Quién te dice eso sino tu madre? Claro. Eso es lo mejor de la... De todas maneras, yo creo que en general, por lo que yo he visto en el Prado, es un lujo tener a alguien como tú. Es decir, que yo creo que les viene casi llovido del cielo. Bueno, yo no he dicho nunca quién era en el Museo del Prado, ellos no lo saben. Bueno, de hecho, sabrán enterado. Me imagino que por la cosa esta del ABC. De hecho, cuando quedamos con la periodista que fue a hacerme la entrevista y con un fotógrafo allí, pues vino una persona del Prado y la de comunicación, se juntaron allí 4 o 5 a primera hora, antes de que entrase el público.
Y el hombre del Prado, que era uno de conservación, le pregunta a la periodista, ¿qué te interesan los copistas? Y ella le mira y dice, no, me interesa este copista. Y dice, ¿pero por qué? Se queda así como extrañado y dice, bueno, porque es un ilustrador muy conocido, yo creo que es el ilustrador de la literatura, me encantó esto no lo digo yo, que lo dijo ella, el ilustrador de la literatura en España, porque llevo muchos años ilustrando en el suplemento cultural Babelia del País, entonces he dibujado a todos los escritores españoles, muchos escritores que no han salido quieren que les haga una caricatura y me la encargan directamente, es decir, y hago muchas cosas de libros y de portadas, ¿no? Entonces él se quedó así todo sorprendido, porque yo realmente llevaba unos meses en el Prado, pero yo soy un copista más, o sea, yo lo he ido a hacer como capricho personal, porque tú imagínate, esto se lo tengo que contar a ustedes porque es una experiencia, como dice la canción, religiosa, estar una semana delante de la fragua de Vulcano. Es que es un privilegio, porque cuando uno va a un museo como el del Prado, que es un museo exquisito y maravilloso que tenemos la suerte de tener en Madrid, o al Museo ABC también, pero vas al Museo del Prado, vas viendo los cuadros y creo que el tiempo de estar delante de cada cuadro, más o menos de promedio, son 10 segundos, cuando vas a ver todo el museo. Si vas a ver unos cuantos cuadros, que es una cosa que yo ya hacía, soy amigo del museo y iba mucho a ver tal o cual cosa, pues más de 10 minutos, 15 no aguantas, porque ya has visto el cuadro, te pasas al siguiente o das la vuelta y ves otro. Pero en cambio cuando lo estás copiando, estás de 10 a 2 de la tarde delante del cuadro, mirándolo, copiándolo, es que es una maravilla, estoy feliz. Es mi jubilación. No, me parece fantástico, pero vamos a ver, aquí hay una cosa que yo quiero destacar. Estamos hablando, como he dicho antes, bueno, pues, de un artista muy importante, uno de los mejores ilustradores que tenemos. Ah, ¿yo? Sí, no. Van Dyck luego va. Tú vas después de Van Y antes me comentaba también que iba al círculo, es decir, continúa como cuando empezamos todos, es decir, la pasión por dibujar, por ir al círculo a dibujar desnudo o pintar desnudo, ir como copista al Prado. Es decir, es algo de una humildad que resulta siendo un gesto grandioso. Es decir, un gran artista que parece que en lo suyo lo conoce todo y sin embargo sigues con esa vocación, con ese interés, con esa pasión, total, sí, que me parece que es lo que define exactamente a un artista vocacional, es decir, un artista en esa índole. Yo creo que es una anécdota que me ha encantado cuando lo has contado. Que hay aquí alguna exalumna que me gusta que lo oiga, porque a veces, bueno, ahora parece que va todo como muy deprisa y muy esto, y tener ese detenerse, ¿no? Porque cuando tú decías, estoy tantas horas o tantos días delante de un yo recuerdo aquello de Cartier-Bresson, cuando dejó de hacer fotografía. Estamos hablando de un gran autor de la fotografía del siglo XX, que además inventa para él el concepto de instante decisivo, y le pregunta, pero hombre, ¿cómo es posible? Dice, bueno, yo tardo muy poco en hacer una foto, otra cosa es luego la química, cuando revelas tal. Pero dice, pero cuando dibujo a alguien, estoy horas mirándolo, y lo conozco con una profundidad que no me da la fotografía. Claro. Estás analizando, estás conociendo, que es hasta cierto punto incluso un gesto amoroso. Como hacía tu padre cuando iba alguien a casa y le hacía una caricatura y os la enseñaba a vosotros. Sí, o venía de algún sitio y decía, ¿sabes con quién he estado? Esto era muy típico. Bueno, yo no sé si... Nos hemos pasado ya. No, vamos bien, pero yo creo que si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario, incluso disentir de algo de lo que aquí se ha dicho, pues es el momento. Profundizar. Sí, profundizar. Quería preguntar las condiciones económicas que tenían los ilustradores en esa época. Quiero decir, ¿cobraban solamente por el trabajo y luego, digamos, las segundas o terceras ediciones de los libros ya no cobraban? No se cobraban, se cobraba solamente por el trabajo. Y ya está. Hablo de sí, mi padre, de la época de su padre. Sí. Igual que los carteles y todo eso, pero sobre todo las sucesivas ediciones de que pudiera tener un libro no se cobraban. De hecho, cuando estuve investigando sobre Lorenzo Goñi, resulta que él tenía ahí un rifirrafe con Sánchez Silva, porque Marcelino Pan y Vino se publicó en 40 ediciones, en alemán, en japonés, en todos los idiomas. Y él se quejaba y decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y yo por qué no cobro? Porque esto se está editando, lo están editando otras editoriales, ya no es la editorial. Y no le reconocían esos derechos, digamos. Era muy fastidiado eso. A mi padre en una ocasión le vinieron, años 50, 60,
un señor, un abogado de aquí, le dice, bueno, mire, vengo, le traigo un cheque de una editorial norteamericana que ha reproducido un cartel suyo en una publicación. Si le parece a usted bien esto, y me parece estupendo. Sí. Solamente con que vengan ustedes puedo no cobrarlo, ¿no? El detalle, el reconocimiento, no se cobraba nada. Es que los derechos en Estados Unidos y por Sí, ahí sí, en no Europa siempre, no tienen sí. nada que ver con los de aquí. Actualmente ocurre lo mismo, no solamente en la época de Jano. O sea, yo cobro derechos por los libros ilustrados, porque digamos que soy coautor con el que ha escrito el texto, pero por portadas no se cobran derechos. Entonces yo tengo libros que he hecho para la portada para algún autor español o extranjero, que de repente llevan 12 o 14 ediciones, que los hay, y yo le digo al editor, tú sabes que cada vez que lo reeditas, tú cobras dinero, el de la imprenta cobra dinero, el autor, por supuesto, cobra dinero, y la portada, que ha ido cambiando de color, porque cada vez la imprenta es distinta, o cada vez va siendo peor, digamos, por regla general, que es mía, algo habrá ayudado a que se venda el libro también, de alguna manera. Quiero decir, yo tendría que ver, nada de eso no hay derechos. Y luego, para hacer el cartel, ¿cómo era? ¿La productora le daba fotografías del filme y luego...? Básicamente, más que la productora, era la distribuidora, quien se encargaba luego de distribuir la película en los cines y demás. Lo que le daban, lo más básico, era una colección de fotografías en blanco y negro, 18-24, de lo que se llama foto fija, y una sinopsis, que a veces esa sinopsis ni siquiera se la contaba el jefe de publicidad, le contaba, mira, esta película va a esto, y aparece por aquí un Lancaster y hace esto, y un poco esto, ¿no? Y a partir de ahí él solía hacer unos bocetos, con la idea de lo que podía ser el cartel, y como ya he explicado, es que era el cartel, a veces el programa de mano y a veces los clichés de prensa, con lo cual había que a lo mejor sacar 5 o 6 diseños de una sola película. A veces el cliché reproducía, como un caso que hay en la exposición, de una película de Jan Simmons, está el cliché y el cartel para que se vea como la versión en blanco y negro y tal. Pero eso era con lo que trabajaba Jano. Me han preguntado muchas veces, ¿veía todas las películas? Imposible, no hubiera podido hacer lo que hizo. 4.000 carteles y ver todas las películas. Por eso, y no solamente eso, es que al mismo tiempo eran carteles de circo, portadas de novelas, muchas cosas. ¿Esta exposición será itinerante por toda España? De momento no hay ofertas. Vinieron los del Festival de Sitges, pero querían solamente, si acaso, hacer alguna exposición con carteles de cine fantástico y de terror. Hay un youtuber por ahí que echa en falta en esta exposición más cosas un poco gore y tal. Bueno, está Paunachi ahí en la noche de Valpurgis, que creo que ya... Pero no, en principio no hay ninguna oferta. Vale, gracias. Muchas gracias a usted. Lo importante que no hemos dicho, bueno, importante desde mi punto de vista, Sí. es que la colección, que la exposición está aquí porque la familia ha hecho un depósito a la biblioteca y que afortunadamente hay instituciones como la Biblioteca Regional que están asumiendo la responsabilidad de conservar determinados fondos, que en cierta medida es algo que también hemos hablado mucho por el tema de la colección ABC, es decir, tenemos que ser capaces de conservar nuestro patrimonio, porque durante un siglo hemos descuidado la historia de la ilustración española, pero bueno, ahora hemos empezado a ser conscientes. Yo creo que por parte también de los ilustradores, de alguna manera, sea donde sea, las instituciones que sean, se están depositando, se están haciendo depósitos, las instituciones están adquiriendo aquellas que pueden, están destinando un fondo, y eso creo que es fundamental, es primordial para que entendamos el valor que tiene la ilustración. Por eso empezaba diciendo, es una bella arte, hay que conservarla. Sí, y para los que vienen detrás, que lo puedan conocer y que lo puedan ver, claro. Sí. Y investigar, los que tengan que investigarlo. Y desde luego en España no hay tantos fondos, tampoco los hay fuera, ¿eh? No nos vayamos a creer que fuera lo conservan todo, lo conservan de aquella manera y muchas veces desaparece y no es tan centralizado. Se ha hecho más esfuerzo y se ha tenido más sensibilidad que aquí probablemente. Pero ya que hemos abierto ese melón, por así decirlo, intentemos conservarlo, ¿no? Intentemos también reivindicarlo.
los usuarios de las instituciones, ¿no? No, pero el hecho de que, el hecho de que una biblioteca valore como parte de sus fondos algo que tiene que ver con las publicaciones, con los libros y demás, también la labor ilustrativa me parece fundamental. O sea, tener esa sensibilidad para decir, esto también forma parte de nuestros fondos, yo creo que es fundamental. Sí. Buenas, pues me gustaría preguntarle a Fernando por todo lo que nos ha comentado a la hora de planificar su labor de ilustración editorial y demás, especialmente en toda la parte de los cambios que llegan a arte final. Bueno, mi carrera ha sido sobre todo en publicidad y hubo un momento que con el tiempo, siendo más joven que tú, con el tiempo me acostumbré a decir, mira, lo siento yo, os voy a ir pasando todos los bocetos, voy a ir atendiendo todas vuestras reclamaciones, pero hay un momento en el que todo lo que venga después del arte final se renegocia de cero, como... O sea, tenéis que asumir que es algo que estáis introduciendo ahora de cero. Aparte del cliente. O sea, al cliente o al editor que de repente te dice que por qué me metes un pelirrojo aquí cuando no se ha pronunciado en ese aspecto anteriormente. Eso por un lado me gustaría saber si es tan habitual que de repente haya un editor tan obtuso como para no haberse dado cuenta de las cosas que quería antes de que tú hicieras las que no quería. Y luego también cuando estabas comentando cada cuánto meter en Drácula una ilustración y demás, si no debería ser habitual o si no ha sido habitual en tu caso encontrarte más o menos con un editor que haya sido más o menos mimado y que te haya escaletado un poco el orden o el ritmo o el cómo se respiran las ilustraciones dentro de la historia. Eso por un lado. Y luego una cosa me gustaría preguntarle a Víctor, saliéndome un poco del tema, pero más por culpa de Víctor que mía, tengo que decir, sobre lo que comentaba antes de Rafael Luis Calvo, que por cierto yo le tengo más como voz de John Wayne, más que de Clark Gable. Los hermanos Calvo doblaban a varios, yo no me acuerdo, no sé si era Juan Calvo o Rafael Luis Calvo. Rafael Luis Calvo es Clark Gable en Lo que el viento se llevó, pero era John Wayne en casi todas, pero era muy asociado al doblaje barcelonés. ¿Estuvisteis viviendo en Barcelona y demás? No sé, estarían por aquí, porque ellos también trabajaban en películas, por ejemplo, en La pandilla de los 11 trabaja uno de los Calvo, uno de los hermanos, yo no me acuerdo cuál, en una película demencial de unos cómicos que había italianos, que era Dos contra el Capone, Franco Marchi, Ciccio Grazia o algo así, una película muy tontorronas, él hacía de Al Capone, uno de ellos, ¿no? Entonces, no me acuerdo exactamente, no los tengo ahí ubicados, no sé exactamente si se movían en el ámbito catalán o se movían por aquí, pero eran como 4 o 5 hermanos que estaban ligados al cine. Y siguen, las siguientes generaciones han seguido. Fascinante con la edad que tienes que conozcas a los Calvos. Hombre, y Ángel María Baltanás y a Felipe Peña. Sí. Bueno, pero le habías preguntado algo así. Pero ya no me acuerdo. Sí, perdón. Proceso. Perdón, ha sido mi culpa. No. Una de las preguntas, no sé en qué orden estaban, pero una de las preguntas es... últimamente, estos últimos años, que eso es una cosa que agradecemos mucho los ilustradores, cada vez se nos considera más autores. O sea, igual que, bueno, al principio, ese libro que he dicho yo de Peter Pan es mi primer libro ilustrado, esto es una cosa que es casi una cosa que no debería contar, pero yo creo que tengo un 2% de derechos. Porque era como, ¿y tú? Un 2, que es como este resquicio. Pero cada vez somos más autores, cada vez vamos, yo por ejemplo, tengo 2 libros ilustrados con Arturo Pérez Reverte y vamos a la mitad, que eso para mí es como una fantasía, porque él vende lo que no está escrito. De hecho, incluso yo creo que si saca libros en blanco, los vende también, sin estar escritos. Pero quiero decir que cada vez hemos sido considerados, que no ha sido por una lucha nuestra, no sé por qué ha sido, por un poco de moda o por un poco, gracias al Museo ABC, gracias a un montón de, gracias a la Biblioteca Regional que hace estas exposiciones estupendas. No sé por qué esta época ha llevado a que se nos considere más autores. Y yo eso me lo he tomado muy en serio y entonces a mí nadie me chista un dibujo. Quiero decir que si es un dibujo que yo hago, que he pensado, por supuesto, tengo criterio, quiero decir, no trato de hacer una cosa que no funcione o una cosa que se vaya mucho del texto, pero sí me gusta a mí, al contrario que lo que hablabas de Méndez Bringas, pues en muchos de los libros hacer ilustraciones que tengan un poco una metáfora visual, un poco como las que hago para prensa, que no sea literal una imagen de la película o una imagen del texto, ¿no? Y entonces eso ya que te lo discutan, pues yo he trabajado mucho en publicidad, he estado casi 15 años trabajando dentro de agencia como director de arte y director creativo. Entonces yo sé que si una campaña
Las mejores campañas que yo he podido parir como creativo han ido al cubo de la basura. Porque tú llegas a la sala, esto es una cosa que tú conocerás, llegas a la sala del cliente, sea quien sea el cliente. Yo he trabajado para unas cuentas preciosas, he trabajado para Winston, cuando se podía anunciar tabaco, para De Beers, que son diamantes, o sea, yo en la agencia me ponían en las cuentas como más exquisitas, porque yo sabía dibujar, tenía como un cierto gusto, he hecho mucha cosa de moda, he trabajado mucho para Vogue, he hecho las carpetas de prensa de Roberto Berino, entonces yo estaba un poco especializado en ese mundo como un poco de glamour, de cosa bonita, bien hecha, pero llegabas al cliente, le enseñabas los bocetos y en el cliente siempre había 8 personas. Y entonces había un jefe y 6 idiotas que tenían que decir algo para quedar como mejor que el de al lado. Entonces casi todo acababa siempre, yo siempre salía de la reunión diciendo, si a estos energúmenos les presentas el vaquero de Marlboro, que lleva 40 años siendo el vaquero de Marlboro, y les tocas con una armónica la música de Marlboro, te dicen, no, porque, no sé, un vaquero... Es que es así, no tienen ni idea, han estudiado marketing, yo lo entiendo, pero sobre todo notas que hay una cosa como política, ¿no? Como de ser más que el de al lado, de opinar, y dices, pero no son opiniones con criterio. Entonces, yo las opiniones que no tienen criterio las desprecio absolutamente. Y en mi trabajo están fuera. O sea, cuando veo que con un cliente va a ser una cosa muy difícil, lo atajo. Lo atajo porque he hecho este verano pasado, y ha sido una pena, un trabajo para China, para una editorial, que me van a sacar un libro de caricaturas con 365 caricaturas, como un poco para cada día del año, no sé cómo va a ser todavía, porque y me las han pagado, y me las han pagado muy bien, pero en esa misma editorial deciden que quieren hacer conmigo un libro infantil. Y entonces yo trabajo para China igual, o por lo menos lo intenté, como trabajo aquí, y es haciendo los dibujos, y de repente me dicen, ay, es que la niña, nos gustaría cambiarla por esta otra, y me mandan fotos de una niña, y he visto por qué no me lo mandas al principio. Entonces, cuando empieza todo ese... Yo ya con más de 20 dibujos hechos. No estaba el libro terminado, pero con más de 20 dibujos hechos. Pues lo paré. Sí, iba justo en esa dirección, y cuando comentabas eso de no tener escaleta a la hora de dibujar Drácula, la sensación que me dio no era que habías contado con la dádiva o con la concesión de poder ir estructurando tú las ilustraciones dentro del dibujo, sino esa sensación de está el ilustrador totalmente desprovisto de guía para que luego de repente venga el editor de turno y diga, Cathy no puede ser pelirroja cuando ya es pelirroja. Entonces era un poco esa sensación. No es desprovisto de guía, es una total libertad, yo creo que es otra cosa. Sí, luego... Además no solamente me pasa a mí, yo creo que ningún ilustrador que hace libros ilustrados, la editorial le dice tienes que ilustrar estas escenas, eso no ocurre. O sea, hombre, si va a haber cambios luego, sí viene bien que por lo menos ¿Sabes quiénes hacen cambios que yo nunca tampoco he trabajado para ellos? Porque ya te digo que no me gusta nada que me corrijan los trabajos. Lo sé por otros ilustradores. Los libros de texto, cuando llevan ilustraciones, el mundo del libro de texto, y luego los libros estos tipo Penguin, que son como La Isla del Tesoro, por ejemplo, pero muy cortita para estudiar inglés, en el nivel 2 o el 3. Eso es que una vez me llamaron incluso también, que te piden bocetos, te cambian los bocetos, te cambian los lápices 30 veces, dices, pero bueno. Sí, el mundo educativo es diferente. Es muy distinto, tiene unos filtros que no tiene el literario. A mí, yo siempre que pueda, me gusta trabajar con libertad. Sí. Hoy, por otro lado, sí que me gustaría, antes de ya devolver el micrófono, confirmar que el cliente publicitario sigue siendo exactamente lo mismo. Son 8 miembros de un departamento de marketing que son las criaturas más arbitrarias, más embrutecidas, más analfabetas, más caprichosas. Y que además van a estar 2 días ahí, pero ellos no lo saben. Yo tengo que decir que como dibujante publicitario yo no lo sufro, ¿eh? Cada vez que iba allí, o sea, por ejemplo, yo con El País llevo 35 años trabajando. O sea, yo he visto pasar por El País a todos los directores de Babelia, a todos los redactores. Los vas viendo pasar, gracias a Dios te siguen llamando. Me acaban de encargar una portada que va a salir este sábado para Babelia, que llevaba más de un año sin hacer, pero tengo casi 100. Quiero llegar a las 100. Claro, son ya cosas. Ya queda menos. Bueno, son las 8, que estamos encantados, pero yo no sé si hay una última pregunta. Yo quisiera hacer una observación. Cuando ha estado diciendo que era su madre la que le gustaban sus dibujos. Hay una frase de Leonardo da Vinci, del cual soy un gran admirador, que decía: he ofendido a Dios y a la humanidad. He ofendido a... Tengo la voz. Sí. Proyectas bien. He ofendido a Dios y a la humanidad.
he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido. Eso lo dijo Leonardo da Vinci. Ya ahí queda... Los demás nos retiramos. A partir de ahí ya- Los demás nos retiramos. No, ahí queda la grandeza de quién era Leonardo. He oído cosas aquí ahora de las personas que opinaban en los trabajos. Yo he sido dibujante publicitario, diseñador gráfico y director de arte. Y a lo que comentabas de cuando presentabas unos bocetos, había gente que opinaba, pero claro, te da tu sapiencia, tu conocimiento y toda tu trayectoria que veías que estaban haciéndose notar, nada más. Estaban haciéndose notar. Claro, tú llegabas y les decías, esto lo he hecho así, por esto, por esto, por esto. Ya no había contrarrespuesta. ¿Y por qué? No, ya dejabas asentado de que habías llegado a eso por convicción, por sapiencia y por experiencia. Nada más, era ese detalle del gran Leonardo, que yo he sido siempre un gran admirador. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias por venir. Por su atención, a ellos, por supuesto. Sí. Me llevo mi cámara que se lo van a querer quedar en la biblioteca. Bueno, Si lo dejarlo dejas- a lo mejor, que a si lo lo mejor se lo dejas- quedan en el fondo. Si lo dejas aquí, le quitamos enseguida.